París, 1925. 6 hombres, todos dueños de empresas de chatarra, reciben una invitación reservada para reunirse en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Nadie sabe exactamente para qué. Solo saben que la invitación lleva el membrete oficial del gobierno francés y que se les pide guardar discreción absoluta. Cuando llegan, un hombre con traje impecable los recibe. Se presenta como el subdirector del Ministerio de Correos y Telégrafos y les da una noticia que ninguno esperaba escuchar. El gobierno ha decidido derribar la Torre Eiffel. Y ellos, los 6, han sido elegidos en secreto como los únicos candidatos autorizados para comprarla. Como chatarra. Nada de esto era cierto. Ese hombre no era funcionario de nada. El gobierno francés jamás había decidido demoler la torre más famosa del planeta. Y sin embargo, en menos de una semana, uno de esos 6 hombres le entregó una fortuna en efectivo a un completo desconocido, a cambio de un monumento que ni siquiera estaba en venta. Y lo más increíble de esta historia es que no fue la única vez que ocurrió. Si te está enganchando esta historia, quédate, porque lo que viene todavía es más difícil de creer. Y suscríbete ahora, porque cada semana cuento un caso real como este. El hombre detrás de todo esto se llamaba Viktor Lustig. Nacido en 1890, en lo que hoy es la República Checa, hablaba al menos 5 idiomas, y desde joven descubrió que se ganaba más dinero con una buena historia que con cualquier trabajo honesto. Antes de la Torre Eiffel, pasó años trabajando los barcos transatlánticos que cruzaban el Atlántico entre Europa y Estados Unidos. Ahí encontró el escenario perfecto: pasajeros ricos, aburridos, encerrados varios días en el mismo barco, sin nada mejor que hacer que socializar con un desconocido encantador que hablaba varios idiomas y parecía tener contactos en todas partes. Les vendía acciones falsas, inversiones que no existían, y para cuando el barco atracaba, él ya había cobrado y desaparecido entre la multitud del puerto. No era ladrón de los que fuerzan cerraduras. Su herramienta principal era otra: hacer que la gente le creyera cualquier cosa, siempre que sonara suficientemente oficial. Todo empezó con un periódico. Lustig leyó un artículo sobre el estado de la Torre Eiffel. El mantenimiento era carísimo, y de vez en cuando surgía en la prensa el debate de si valía la pena seguir sosteniéndola. La mayoría de la gente hubiera leído esa noticia y pasado a la siguiente página. Lustig vio una oportunidad de negocio. Mandó falsificar papel oficial del Ministerio de Correos y Telégrafos. Se inventó un cargo, un subdirector general, y con eso bastó para abrir la puerta de un hotel de 5 estrellas y sentarse frente a 6 empresarios reales, dispuestos a hablar de negocios reales. Eligió el Hotel de Crillon, uno de los más exclusivos de París, justo enfrente de la Plaza de la Concordia. No era un detalle al azar. Nadie espera que un estafador tenga el descaro de citar a sus víctimas en uno de los hoteles más caros de la ciudad. Esa misma opulencia funcionaba como prueba, sin que nadie la cuestionara. Les explicó que el gobierno quería evitar un escándalo público, así que todo el proceso debía mantenerse en absoluto secreto hasta que la decisión fuera oficial. Pidió ofertas selladas. Los 6, convencidos de estar frente a la oportunidad de su vida, se pusieron a competir entre ellos por comprar, literalmente, la Torre Eiffel entera. De los 6, Lustig eligió a uno en particular: André Poisson, un empresario que, según cuentan quienes investigaron el caso después, estaba desesperado por hacerse un nombre entre los grandes negociantes de París. Y aquí está la parte del plan que convirtió una estafa buena en una estafa perfecta. En una reunión privada con Poisson, Lustig dejó caer con cuidado que su sueldo de funcionario público era bastante bajo para el nivel de responsabilidad que tenía. Una insinuación pequeña, casi de pasada. Poisson entendió exactamente lo que eso significaba. Le estaban pidiendo un soborno. Y en lugar de sospechar, se tranquilizó. Porque en la cabeza de Poisson, un funcionario corrupto pidiendo dinero por debajo de la mesa encajaba perfecto con la idea que él ya tenía de cómo funcionaba el gobierno francés. Un estafador no se atrevería a pedir un soborno, pensó. Un funcionario real, sí. Poisson pagó el precio acordado por la torre y encima pagó el soborno aparte. Lustig tomó el dinero, cruzó la frontera hacia Austria esa misma noche y desapareció.
Poisson, mientras tanto, no fue a la policía. Ni una sola denuncia. No porque no pudiera, sino porque no soportaba la idea de que toda la ciudad se enterara de que un hombre de negocios respetado había pagado en efectivo por comprar un monumento que jamás estuvo a la venta. El miedo al ridículo lo protegió a él del escándalo y protegió a Lustig de la cárcel. Con ese silencio garantizado, Lustig hizo algo que a esta altura de la historia cuesta creer todavía más. Volvió a París meses después y organizó la misma estafa por segunda vez. Papel falso, mismo hotel, mismo cuento del gobierno y el derribo secreto, con un grupo completamente nuevo de compradores de chatarra. Esta vez uno de los empresarios sí sospechó y avisó a la policía antes de firmar nada. Pero para cuando las autoridades llegaron a investigar, Lustig ya se había ido, otra vez sin dejar rastro. Vendió la Torre Eiffel 2 veces y las 2 veces se salió con la suya. Cualquier otra persona hubiera parado ahí, satisfecha con haber hecho historia. Lustig apenas estaba empezando. Cruzó el Atlántico y se instaló en Estados Unidos, donde construyó una de las carreras de estafador más largas y más rentables que se conocen. Entre sus trucos más famosos estaba una caja de madera con manivelas y ranuras, que él presentaba como una máquina capaz de duplicar billetes reales, introduciendo un billete de $100 por un lado y sacando 2 por el otro, unas horas después, mediante un supuesto proceso químico. El aparato, por supuesto, no duplicaba absolutamente nada. Por dentro solo tenía un compartimento oculto con un par de billetes reales que iba soltando poco a poco durante la demostración, mientras el comprador miraba fascinado el proceso. Vendía cada máquina por varios miles de dólares, una fortuna para la época, y siempre a compradores que juraban guardar el secreto para no compartir semejante negocio con nadie más. Para cuando la máquina dejaba de sacar dinero de verdad, Lustig ya llevaba horas lejos, con el pago del comprador en el bolsillo. Pero la historia más increíble de su etapa en Estados Unidos, la que mejor resume quién era Victor Lustig, tiene un nombre que seguramente sí conoces: Al Capone. Lustig se acercó a Capone y le propuso una inversión, $50,000, que él prometía duplicar en 60 días con un movimiento bursátil. Capone, que no confiaba fácilmente en nadie, le entregó el dinero de todas formas. Y entonces Lustig hizo algo que ningún estafador hace jamás. Guardó el dinero en una caja fuerte, sin tocarlo, sin invertirlo en absolutamente nada. 2 meses después, se presentó otra vez ante Capone, con expresión de derrota, y le devolvió cada dólar exacto, explicando que el negocio se había caído y que lo sentía profundamente. Capone, que esperaba perder todo ese dinero, se encontró en cambio con algo que casi nunca veía en su mundo: alguien devolviéndole hasta el último centavo sin que nadie se lo exigiera. Impresionado, le dio a Lustig $5,000 como agradecimiento. Esos $5,000 eran desde el principio el verdadero objetivo. Lustig nunca planeó invertir nada. Planeó parecer honesto frente al hombre más peligroso de Chicago y cobrar por esa honestidad fingida. Entre sus efectos personales, después de que finalmente lo atraparan, encontraron una lista escrita a mano con lo que él llamaba sus 10 mandamientos para estafadores. Ser paciente, escuchar más de lo que se habla, nunca parecer aburrido, nunca presumir. Reglas de un hombre que entendía, mejor que casi nadie en la historia, que la confianza se puede fabricar con la misma facilidad que un documento falso. Al final, no fue la Torre Eiffel la que lo hundió. Fue el dinero de Estados Unidos, literalmente. Participó en una red de falsificación de billetes de $100 tan bien hecha que llegó a circular por el país durante años sin que nadie la detectara. El servicio secreto tardó mucho en encontrarlo, pero cuando lo hizo, esta vez no hubo forma de escapar. Lo condenaron a 20 años y lo enviaron a Alcatraz, la prisión de máxima seguridad de la que casi nadie salía. Murió ahí dentro de neumonía en 1947. Este canal ya te ha contado historias parecidas. Un empleado que confió en una llamada falsa y le abrió la puerta a un adolescente con un Fire Stick. Una empresa entera encerrada fuera de su propio edificio. Otra vez el mismo punto débil de siempre. Pero la historia de Victor Lustig es la versión más pura de todas. No hackeó ningún sistema, no encontró ningún error de programación, no aprovechó ninguna falla técnica. Lo único que hizo fue entender que la gente confía en el papel con membrete,
en el traje bien puesto, en el tono seguro de quien parece saber de lo que habla, y que, paradójicamente, hasta un soborno puede hacer que una mentira suene más creíble, si encaja con lo que la víctima ya esperaba escuchar. Casi 100 años después, ese mismo truco sigue funcionando. Cambia el papel con membrete por un correo que parece oficial. Cambia el traje impecable por una voz convincente al teléfono. El mecanismo, en el fondo, es exactamente el mismo. Lo único que cambió fue la velocidad. A Lustig le llevaba semanas preparar el papel falso, elegir el hotel, estudiar a cada comprador antes de citarlo. Hoy, ese mismo trabajo de preparación se hace en minutos, con datos que cualquiera puede encontrar en una red social. La víctima sigue siendo igual de fácil de convencer. Lo único que ya no hace falta es tanta paciencia. La próxima vez que algo te parezca demasiado oficial para ser mentira, piensa en 6 hombres sentados en un hotel de lujo en París, compitiendo en secreto por comprar un monumento que nunca estuvo a la venta. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.